muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Aprovechando hoy, 1 de mayo. En realidad hoy no es 1 de mayo porque los grabó antes los programas, pero no importa, sale viernes. ¿Cómo andas, Matías? Qué honor, 1 de mayo era. Y Tenía Día del algo que Trabajador. ver. ¿Viste? Yo creo que muchas veces el Día del Trabajador, ¿cuántas veces, y cuando te pasa cuando estás del otro lado del mostrador, ¿no? ¿Cuántas veces, cuánto trabajás gratis? Muchas veces, mucho tiempo. Hasta que le das la vuelta a un negocio. Bueno, pero capaz que ahí aparecería el debate de qué es gratis, ¿no? Porque capaz que uno vincula lo gratis netamente a lo monetario, al dinero. Y a Sí. veces una inversión de tiempo no te da dinero, te da otras cosas, No, a ver, estás invirtiendo. por supuesto. O sea, pasa que muchas veces cuando vos tenés un negocio, se ve desde el punto de vista del éxito del negocio. Nadie habla de los fracasos de los negocios, porque eso es malo. Y si vos no tenés ningún fracaso, no aprendiste, y cuando tengas el primer fracaso hace grande porque vos seguís apostando hasta que los errores y los fracasos, sobre todo en los negocios, son muy buenos, porque te enseñan dónde está tu límite. Sí, y creo que en el fondo todos tenemos más de esos, más de las malas, más de fracaso que de los buenos. Yo en mi caso particular arranqué con negocios muy chicos, porque el primer negocio lo abrí a los 20 años, con una coyuntura fuera de lo común. En anécdota, yo termino el colegio, empiezo a trabajar de empleado en una gráfica. ¿Con quién laburabas? No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Claro, yo vivía en Buenos Aires, soy del oeste, conurbano profundo, siempre criado en barrio. Morón, Moreno. O caseros. Casero. Caseros oeste. Y salgo del colegio, había conseguido el primer trabajo, bueno, siempre hay un conocido, el papá de alguien, tenía una gráfica. Microcentro, calle Uruguay, allá en el centro, la cuna de la cartelería. Lindo viaje tenías de ida. Sí, hora y media, tren, colectivo, subte. Estudiaba aparte porque estudié periodismo, soy diseño de comunicación y en la UBA. O sea, era mucho sacrificio que se hacía todo el día por trabajar. Y resulta que al año más o menos que estaba trabajando, la familia de mi mamá es de acá de Pinamar de toda la vida, de Ostende, mis abuelos, mis tíos, mis primos nacieron acá. Fallecen mis abuelos, queda una cabaña ahí cerquita en Mar de Ostende y bueno, para mi abuela éramos todos, los nietos, y deciden dividir esa herencia de la cabaña en los 4 nietos. Así que con 20 años recibo un cuarto de una cabaña típica de Mar de Ostende, que no era una fortuna, pero para mí a los 20 años eso era un montón. Pero para arrancás más 10, digamos. Arrancá más 10, pero sin ideas, porque no es un más 10 de ahora que vos decís, bueno, invierto, hago algo. En ese momento me quería comprar un auto, estaba más para gastarla que para invertirla, ¿no? Y bueno, ahí atinado mis padres, que nada que ver con lo comercial, pues mi papá empleado bancario, mi mamá maestra, o sea, nada que ver con los negocios, al contrario, en mi casa entraban 10 y se tenían que gastar 9, no había manera de aventurarse a gastar un poco más. Y mi papá me dice, mirá, ¿qué la vas a gastar? ¿Por qué no te vas armando algo para vos? Fíjate qué. Y bueno, laburar en una gráfica, no sabía hacer otra cosa que no sea eso. Y me atreví a abrir mi primera gráfica en Buenos Aires, porque sabía hacer eso, poniéndole nombres, el que tengo, no, ahora lo voy a decir, pero es Siempre Publicidad, porque la cabaña de mi abuela de Pinamar se llamaba Siempre. O sea, yo abro en Caseros, en Buenos Aires, lejos de pensar en venirme a vivir a Pinamar, una cabaña que vinculaba directamente a Pinamar. Bueno, a pocos años después conocí a quien es mi mujer, la madre de mi hijo. Che, nos vamos de Buenos Aires, no nos gustaba, el conurbano estaba cada vez más difícil. Y nos venimos a Pinamar trasladando el negocio, o sea, trasladando el Siempre Publicidad acá. Volviste a traer la cabaña de Y vuelta. exactamente, y traje la cabaña de vuelta y todos los recuerdos de la familia. Mis primos siguen acá, tengo familia vinculada acá. Pero digo, muchas veces, un poco es eso, es aprovechar a veces la oportunidad y no todos salen bien. ¿En qué año viniste acá? Va a ser 15 años que estamos acá, 2012, va a ser 15 años. Y empezamos con intenciones de arrancar a ver qué pasaba. No puse un local, arranqué en una casa, arranqué en una habitación, empecé a moverme, a ¿Qué vincularme. tenías? La impresora y... El plotter de corte, nada más, todo lo que tenía. Plotter de corte. Y era- arrancamos y hablar con gente, hablar con uno, empezar a hacerle un laburo a otro, hacer camino, hacer calle. Siempre estuve acostumbrado a hacer calle, de hablar con uno, hablar con otro, y ese que hace bien un laburo te recomienda con otro, y mi laburo va netamente a la recomendación. Si laburás bien es muy probable que... Y es muy personal también. Es muy personal.
Y me dio la oportunidad de tratar directamente con el empresario. Porque en mi rubro, lo que es la gráfica, la imagen y demás, es raro que te deriven con un empleado. Normalmente el dueño quiere estar. Y sí, porque sos la imagen de mi local. Exacto. Te la voy a confiar a vos. Es como que te doy la llave de mi casa. Exacto. Porque Capaz está mirando que... cómo cambiar la cerradura. Y algo, ¿no? Sí, ponele que capaz que la parte como puede ser esto, que es franquiciado, te mandan un mail y te dicen hace esto y no hay mucho. Pero ponele que vos estás con un emprendimiento y dices, si quiero abrir un negocio de ropa, quiero hacer esto, es muy probable que vos te vas a sentar y me vas a decir, mira, quiero este logo, quiero este color, ¿cómo quedaría? Entonces me dio la oportunidad de abrirme desde, no sé, desde un corralón y hablar con el dueño del corralón porque quería plotear los camiones, hasta la empresa loteadora de Pinamar y empezar a charlar los carteles con ellos. Me abrió un montón de puertas para empezar a vincularme con el emprendimiento. Más que un trabajo de ploteo, fue un trabajo de relaciones. Total, sí, porque capaz que si hubiera elegido poner no sé, un kiosco, no me hubiera sido tan fácil que venga directamente, pero este rubro me abrió esa puerta. Tengo una personalidad también, la que me gusta charlar, me gusta hablar con la gente y demás, y me empezó a abrir un montón de puertas y a conocer al empresario de Pinamar. Y en el medio uno intenta, cuando tiene negocios, intenta un montón de cosas. He intentado abrir la gráfica, estuve mucho tiempo en un lugar, después me mudé, abrimos taller, después dijimos, bueno, Ostende estaba creciendo, vayamos por el lado de Ostende, no fue bien, cerramos. Hubo aventuras de emprendimientos en el medio distinto, tuve una aventura gastronómica hace muy poco. Digo, y por eso a lo que veníamos hablando al principio, normalmente son muchas más las que salen mal que las que salen bien. Lo que pasa es que las que salen bien, si sos inteligente y las administras bien, te duran mucho tiempo. Sí, pero ¿no te da la sensación de que a veces la que sale bien termina siendo la que abastece y la que provee el resto de las locuras en las que nos vamos metiendo, Y ¿no? sí, se transforma en la vaca, o tenés la estrella, Exacto. la vaca, el perro, se termina en la vaca que la terminás ordeñando en función de... Pasa que cada negocio tiene su ciclo. No hay ningún negocio que no tenga un ciclo, incluso las grandes marcas tienen su ciclo. Pasa que las grandes marcas tienen su ciclo, lo pueden prever y saben que esta imagen dura 10 años. Listo. Al año 11 en adelante tienen que cambiar y modernizar la imagen y demás. Y vos ves como todas las grandes franquicias, McDonald's era rojo, después pasó a ser verde, ahora es negro, ¿no? Mañana, no sé, van a descubrir que lo que viene es el cremita y el amarillo y vas a ver todos los McDonald's amarillos. Porque ellos van viendo de que el consumidor se cansa. Entonces tienen que hacer eso. Vos cuando tenés un emprendimiento que funciona, lo tenés que cuidar todo lo que puedas, todo el mayor tiempo que puedas, tenés que reinvertir en el emprendimiento, pero tenés que saber que vos de eso no sabés cuánto tiempo te va a durar. Entonces, consciente o inconscientemente tenés que ver cómo le generás más pata a la mesa para que no se te... Sí, pero ahí vos pones rompa. el ejemplo de McDonald's y capaz se va ayornando a realidades de consumo. Esto que decimos, los colores, las sillas, se fueron modificando los lugares, los espacios. De hecho, en el caso particular, por ejemplo, de McDonald's, fíjate cómo mutó de lo que era un lugar de comida rápida con sillas incómodas y todo incómodo para que la gente se vaya rápido, y hoy no, hoy ya quieren retener al cliente. Vení que te sentás cómodo, podés tener para enchufar el celular, podés tener un ambiente lindo y quédate que te queremos retener acá. Pero siempre el negocio es el mismo, vender la hamburguesa y vender el producto. En el caso capaz del emprendedor nato, como nos puede pasar a nosotros, Pero tenés un McDonald's y te querés abrir un kiosco enfrente y vos decís, ¿por qué la cabeza te lleva a querer abrir un kiosco? ¿No? Pero lo que pasa es que también, McDonald's, ¿qué tienen? Te vende o cualquier franquicia, te vende un sistema. Y ese sistema funciona. Sí, claro. Hace 20 años atrás era el Big Mac. Hoy el Big Mac es una hamburguesita chiquitita de mierda que nadie la quiere, que todos quieren la super hamburguesota. Ahora, la investigación y el desarrollo que hay a través de una franquicia por un sistema que funciona, hace que vos lo estandarices y lo pongas de un ejemplo propio. Armar un local de Habana para mí no es complicado, muy fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo el sistema adentro. La estructura. Entonces vos me decís, hay que armar un local más en Valeria del Mar. Y vamos a poner el tercero en Valeria del Mar, el segundo en Cariló, el 14º en tal lado. Listo, no hay problema. Me fijo, ya sé cómo se arma y demás. Ahora, de mi propio emprendimiento, que yo haga, no sé, la cadena de alfajores Egardo, yo no sé cuánto dura y vos vas aprendiendo y vos vas viendo. Cuando vos compras una franquicia, compras un atajo. Claro, directamente, sí, por supuesto. Y eso, Pagás por bueno, eso, y claro. pagás por eso. Entonces, ahí es el quid de la cuestión donde el negocio propio, porque vos al final del día depende de vos.
nadie te va a venir a pagar el sueldo si no tuviste clientes ese mes o si tuviste un problema. Sí, y aparte hay negocios que son funcionales, creo yo, a la venta, como puede ser el que mencionabas vos recién, el Habana, que bien ubicado, el producto vende solo por tener el cartel y va a salir. Y hay otros que son funcionales a la ubicación, que vos decís, este restaurante funciona porque está acá, lo mudo a la vuelta y deja de funcionar lo que funciona acá, es increíble, pero a veces 100 metros te cambio. Y hay otros que son funcionales netamente al titular. Y ese es el más peligroso. A mí en mi caso me cuesta esa transición de salir de que el negocio funcione por sí solo, lejos de mí. Porque hay una parte en la que la confianza del cliente viene bueno, no, porque está Matías y va a responder por detrás de lo que pasa o vamos a llegar a una buena idea por lo que él sugiera. Entonces, son los negocios más difíciles, pues son los negocios que menos te permiten salir. Probablemente haya una falla en mí como comerciante, como empresario, de no haber encontrado cómo destrabar eso y que el negocio funcione sin ese valor agregado. O sea, yo debería ser un valor agregado al negocio, pero no una pata fundamental, que si yo no estoy, ese negocio no funcione o funcione menos. Bueno, en eso estamos. Después Ese sistema. Sí, después de 20 años, porque la historia de cuando abrí, que te conté, fue en el 2005, así que estamos ya casi para los 21. Yo tengo 42, arranqué muy de chico, pero me dio muchísima calle, muchísimo. Y en ese recorrido encontré eso, encontré que a veces la mejor idea o el mejor negocio no está en descubrir una idea nueva, está en vincular las piezas justas. Yo he encontrado negocios muy grandes solo por encontrarme con vos y encontrarme con él y entender que si nos juntamos los tres o simplemente los junto a los dos o simplemente un poquito de lo tuyo y un poquito de lo de él, potencia todo el resto. Y creo que en Pinamar está pasando algo de eso. Me parece que creo que todos se debería comprender un poco más ese concepto de empresarial. Sí, me parece que dejar de que haya tantas islas y que haya un bloque, porque no nació todavía el gran negocio de Pinamar sabiendo los puentes que se pueden tender entre todo el empresariado que hay. Hay un empresariado muy potente. Estamos muy acostumbrados. Sí. Dijiste algo importante. No nació el gran negocio de Pinamar. ¿Qué es lo que vos estás viendo o qué estás sintiendo? No, me refiero al negocio particular. Digo, todavía no nació en una manera de decir, el gran negocio todavía no nació y van a ser otro y todavía no nació el más importante. Digo, siempre hay más. Pinamar demuestra todo el tiempo que siempre hay más, que siempre hay para más. El tema es dejar de pensar como islas, como empresas individuales y empezar a mostrarnos como comunidad empresarial, empezar a mostrarnos como empresariado. Yo veo te debe pasar a vos acá con los programas que haces y demás, normalmente tenemos como una tendencia constante a hablar de lo que falta o de lo que sale mal y muy poca tendencia a hablar de lo que sale bien y de lo que hay. Y acá en Pinamar hay un valor empresarial que a nosotros nos pasa en caso de, por ejemplo, del evento del Pinamar Viña Sabor, que traemos muchísimos sponsors de afuera. La atracción de ese evento es el empresariado local. La gente viene a buscar eso. Vamos por parte. Ahora entramos en eso. Yo estoy en la varita mágica. Ahora hablamos del evento, Okay. que estás trabajándolo. Yo estoy en la varita mágica. ¿Cómo solucionas? O cómo. La varita mágica es que no hay nada, que no hay ningún impedimento lógico, material. Quiero revivir los dinosaurios en la varita mágica y aparece el T-Rex. ¿Cómo verías vos el tema del empresariado de manera ideal si yo estoy en la varita mágica? No lo veo como funcionando en comunidad. Primero, generar ecosistema, generar comunidad empresarial. Lo primero que sale cuando uno dice generemos comunidad empresarial, no, bueno, pero porque el ego Es lógico que va a haber ego. Acá nadie le regaló nada a nadie. Acá estamos hablando de empresario. Un empresario es un tipo con decisión, es un tipo que en algún momento se arriesgó, que le costó un montón de calle llegar a tener lo que tiene. Eso le construyó un ego sano, bueno, que gracias a esa personalidad el tipo logró lo que logró. Entonces está bien que lo tenga y está perfecto porque eso desarrolló su empresa y su fortaleza como empresario. Lo que no puede hacer eso es poner una pared acá adelante para que vos no te comuniques y no hagas puente con él. Y hoy creo que la fuerza empresarial que hay, y realmente por eso te nombraba el evento, no por meterme en el evento, sino porque cuando se ve eso, y todos los que faltan, porque no están todos ahí, pero cuando vos de repente, o a mí me toca subir al escenario y ver abajo
150, 200 empresarios de la ciudad con la fortaleza, porque uno los conoce, uno sabe lo que hace, de dónde vienen, cuánto traen, cuánto invierten. Digo, yo no sé cuántas ciudades tienen la grandeza empresarial que tiene Pinamar. Entonces, ¿Cómo lo llevarías a la práctica? en esa varita mágica, lo que pienso es decir, bueno, mirá qué lindo que sería una gran mesa grande en la que dijéramos, che, viste, a la canasta, ¿qué tiene uno? ¿Qué tiene otro? Porque a veces ni siquiera es una cuestión de recursos. Está bien, pero ¿cuál es la finalidad? Hasta acá yo entiendo el concepto, entiendo la idea y la aplicación. ¿Qué haríamos? A ver, por De eso vuelta, vos tenés la te varita mencionaba antes, digo, hablamos mucho de lo que falta. mágica. Entonces, pongamos arriba de la mesa todos los cartelitos de lo que falta. ¿Qué Ujú. falta acá? Bueno, en eso de que falta, esos vínculos empresariales son los que tienden el puente que hace que se solucionen esas cosas. Muchas no, porque muchas le corresponden al público, por ejemplo, y no me quiero meter en ese terreno, pero habrá cosas que será de la función pública y está perfecto que así sea, pero hay otras que el privado debería dejar de simplemente manifestarla como una falta y decir, vamos a tener los puentes necesarios para resolverlo. Porque a veces no te debe pasar a vos en la diaria, nunca te pasa de decir, no, porque me falta tal cosa. Y levantás el teléfono y siempre tenés a alguien para llamar y decirle, che, no me das una mano, se cortó la luz y aparece un tipo que tiene 7 postes de luz para darte en un día y darte luz a toda la galería y solucionarte un problema. Eso sucede en una comunidad empresarial. La que vos decís, che, tenemos que resolver el problema de no sé, una estacionalidad. No sé, gran problema de Pinamar y que este año creo que va a ser más notorio que nunca. Bueno, un hotel vende una habitación, un restaurante vende un plato de comida. Un hotel con un restaurante vende una experiencia. Hiciste un puente, mirá, de la nada, ¿no? Parece poético, pero digo, me parece que ese pequeño ejemplo, que yo siempre lo vinculo al concepto de polo gastronómico, que muchos no lo entienden, hay gente que todavía cree que en una cuadra estar solo es beneficioso. Y te cuesta hacerle entender que 10 restaurantes en la misma cuadra estaría mucho mejor. Claro, porque generas el polo gastronómico. Exactamente. Y lo haces crecer como zona. Y entendés que uno es el que atrae gente porque tiene una marca, por ejemplo, pero el otro es el que la retiene porque tiene un lugar divino que la gente se va a sentar. Y el otro es el que tiene la opción barata, por ende multiplica el público, ¿sí? Y multiplica el volumen. Y si todos entendemos, como en algún momento se desarrolló Puerto Madero o cualquier otro lugar, que en ese conjunto y en esa comunidad te parás mejor ante el resto, es mucho más beneficioso. No, Entonces, nos a hace crecer veces, como localidad. Cuando vos querés comer, vamos a poner que tenés una cuadra de sushi, tenés 3 restaurantes de sushi. Cuando vos querés que comer sushi, ¿dónde vas? A tal localidad que tiene, si no voy a Pepito, voy a Juancito, o voy a Pedrito, o voy a Juan Chanquén, voy que son los que allá, están ahí. voy a donde sea Puerto Madero. Vos decís, vos fijate que lo que pasa Pero con Puerto Madero, es un shopping. ¿A qué vas al o un shopping? shopping. ¿A qué vas al shopping? ¿Y vos vas a comer siempre al lugar tal o a ver No, siempre tal vos película? decís, No. voy ahí. O a Porque, Puerto Madero, alguien porque dice sabes que voy hay a luz. comer a tal lado. No, vos decís voy a comer a Puerto Madero. Ujú. Estacionás y después te fijás dónde comés. Y eso es fabuloso, digo, trasladado a cualquier otro tipo de rubros, lo podemos trasladar a desarrollo inmobiliario, por ejemplo, y decir, invirtamos en Pinamar. Después vemos dónde y con quién, pero vayamos a invertir a Pinamar, que Pinamar me da eso. O vayamos a pasar el fin de semana a Pinamar. Bueno, las inmobiliarias sí están todas juntas. No, En líneas generales, pero vos tenés un sector que hay un montón de inmobiliarias juntas. en ternas, decís vos, ¿a qué te referís? Físicamente. Ah, bueno, Es un ejemplo. Yo voy a MS o sí, voy a Teica, o sea, yo cruzo la calle, voy al lado, voy a la otra, voy a lo de Damiani, a lo de Altieri, están todas las inmobiliarias una al lado de la sí, otra. que creo que hoy deja un poco de, no sé, creo que cambió el concepto de alquiler, capaz que antes funcionaba mejor porque la gente venía y bajaba ahí a Pero ver, no para ¿no? alquiler, pero también para compra, ¿no? O sea, Para compra, se arma un pueblo, sí, es el mejor ejemplo para cualquiera de lo que estamos charlando, que lo pueda visualizar bien. Vos tenés $400.000, querés comprar una casa, no te gusta el internet porque querés ir a charlar con... y los tenés a Y todos lo ahí, tenés todo cerca. correcto, Entonces, correcto. en una cuadra, 2 cuadras, tenés gran cantidad cerca y podés sacar una mejor decisión. Yo creo bueno, el año pasado, por ejemplo, me toca en el evento en algún momento subir al escenario y decir unas palabras simplemente por anfitrión y por bienvenida.
Y me había preparado unas palabras para decir y demás para agradecer a la gente, el típico discurso que uno da de agradecimiento y de ser anfitrión en una organización de un evento. Pero previamente había estado hablando abajo con un empresario muy reconocido acá de Pinamar y él me mencionaba eso, me dice, che, qué fuerza que hay acá, cuántos invitados que hay. Entonces, en un momento bromeábamos porque decíamos, hay tanta fuerza que creo que si mañana todos los que están acá se despiertan con ganas de pintar todos los cordones de la calle de fucsia, y él dice, mañana están todos pintados, ¿no? Entonces ponía el ejemplo y estaban los chicos de Pinamar ese aire y digo, miren que era una broma, no. Pero, digo, me refiero a eso, digo, en una gran mesa y en una gran idea, por supuesto, próspera para la ciudad y que sea beneficiosa para todos y demás, dejando de lado la vergüenza de decir hacemos algo para ganar dinero. El empresariado está para ganar dinero, pero ese ganar dinero es el que genera el trabajo. Y cuando se reconoce a una comunidad empresarial, se va a valorar un poco más el esfuerzo. Porque si no, somos siempre los malos de la película que supuestamente nos llevamos todo y no. No, son la fuerza del motor de una ciudad que genera inversión, que genera empleo, que genera movimiento. ¿Sí? Entonces, articular eso creo que tiene un potencial muchísimo más grande del que tiene actualmente. Retrocedo nuevamente a la varita y creo que la varita sería esa, sería decir, pero porque pongo el foco yo en el empresariado, porque si no la varita sería, uy, que se termine el hambre, que se termine la... No, digo, estamos hablando, ¿no? De lo que a vos te gusta. En ese nicho, ¿no? Pero, a ver, no hay que expresar culpa con una cosa de lo que uno anhela y desea. En cualquier país del primer mundo hay una cámara de turismo, una cámara de comercio o lo que sea, y ellos digitan que se puede y que no se puede hacer porque tienen un buffet de abogados o lo que el carancho sea. Y no es tan fácil entrar Pero capaz porque, que... porque ejercen sus derechos en función de decir, bueno, vamos a hacer que esto funcione de tal o cual manera, imponen límites y también es parte del backbone de la columna vertebral de la ciudad porque son los que cuando necesitan algo la gente los va a ver. O sea, no es nada raro. Terminan Nada siendo malo. más capaz para regular que para proyectar, porque son, no sé, me sucede capaz con las cámaras, con las asociaciones, que es esto que decís vos de los entes, porque en algún momento te he escuchado hablar del ente, del famoso ente mixto, que no, en algún capítulo hace poquito, que no existe, pero que justo debería existir un ente mixto descentralizado de turismo. Bueno, yo creo que, en mi opinión particular, que son trabas, que cuando aparece eso mixto, en el que tenés que vincular con el público, aparecen un montón de trabas porque ¿En qué sentido? en que tenés que alinear dos reglamentos. Y me parece que el privado tiene uno, yo al que me refiero es No, el ente mixto descentralizado de turismo no funciona con dos reglamentos. Es un ente autónomo, es autárquico. Lo que decide el presidente del ente mixto es indiferente de la municipalidad. Tienen fondos afectados y trabaja de manera propia. ¿Ha funcionado acá alguna vez en Pinamar? Nunca se llevó adelante. Okay. No es una cuestión de que tuvimos un ente y no funcionó. Para hacerlo, el intendente tiene que decir, voy a dejar de tener mi Secretaría de Turismo, el intendente que sea, no el actual, porque ninguno lo ha hecho en toda la historia de Pinamar. Y en donde lo han hecho y funcionó es en Tandil y en Mar del Plata, que es el EMTUR, que agarran y dicen, mira, ¿sabes qué? La dirección de turismo y la Secretaría de Turismo deja de ser una cuestión política. No pongo al abogado, al contador, al martillero o el de acción social a favor del turismo porque no tengo a nadie. Voy a poner a alguien que se dedica al turismo. ¿Y de dónde sale? De la gente que vive del turismo. Entonces, ese ente mixto descentralizado, como debería funcionar, tiene sus propios fondos y una vez que tiene sus propios fondos, funciona de manera autárquica. No tenés gasas en el hospital, es un problema del hospital. La plata de esto se usa para promoción. Y genera un consejo auditor que, para que sea un ente mixto descentralizado de turismo, si no es otra cosa, estaba armado de parte del privado y del público. Entonces tenés uno o dos concejales, algún representante del Ejecutivo y después tenés a las cámaras, a los empresarios y demás, y ellos son los que deciden cuál es la política de turismo, cuál es la manera de tener un buen book de turismo. Cuando hablaba de dos reglamentos no me refería exactamente a dos reglamentos, me refería a esto, a estar todo el tiempo mixeando entre lo políticamente correcto, porque tenés una parte pública, y lo netamente del privado.
Capaz un buró, por ejemplo, tiene un reglamento netamente privado en el que se juntan varios privados a armar simplemente decir, tengo esto para traer y llevar la propuesta directamente. Y cuando llevas la propuesta la tenés que filtrar en función de lo que necesite el ejecutivo. ¿Sí o no? Dependiendo, porque mañana nosotros nos podemos juntar y tener una propuesta y decir, che, tenemos la propuesta de traer, no sé, a un campeón de tenis a hacer una exhibición y podrías desarrollar toda la actividad sin necesidad de vincularte al público, ¿no? ¿Y vos no crees que teniendo eso más el apoyo de Sería la lo ideal. municipalidad y demás, que es lo que funciona un ente mixto descentralizado de turismo, donde haya la plata de publicidad y de promoción que todos paguen, ¿no? No solamente el privado, no solamente el empresario, sino todos paguen, ¿no es algo que puede ser una sinergia que lo lleve para adelante? Sería lo ideal, pero en esto que yo te comentaba recién, que a veces cuesta el primer puente netamente entre el privado, imagínate lo que va a costar el segundo paso, o sea, si nos tenemos que juntar todos y en el privado todavía no tenemos todo el puente conectado, ¿cómo hacemos para ir a atender el puente con el público? O a veces pasa eso también. Entonces si ya el privado está dividido con pensamientos o con intenciones diferentes, no es lo mismo ir en 2, 3 bloques, porque ni siquiera vos mencionabas las cámaras. Fíjate que hay cámaras y asociaciones del mismo rubro diferentes. Entonces, cuesta, si hay una división desde el privado, ir atender el puente con el público. Pero ¿no? vos tenés, por ejemplo, la Asociación Hotelera Gastronómica y la AHT. Y cuando la Asociación Hotelera Gastronómica hizo un par de eventos el año pasado, nos sirvió un montón. Y la HT hace lo que hace la HT, que es la que está en Cariló. Entonces, Sí, y paralelamente podemos poner ejemplo de un montón de eventos que no pasaron por ninguna cámara, ninguna asociación y los organizó un privado directamente. lo que hizo Nacho acá. Por ejemplo, o un torneo de golf que organiza un privado, o un, no sé, y hay un montón, Sí, un Pinamar Social recital Anónimo. que trae, claro, alguien, o Pinamar S.A. que mueve algo a nivel del arte, o que traen, digo, se puede mover un montón. Por eso digo que creo que Pinamar tiene marca, tiene un potencial enorme, y a veces, en esto que hablábamos al principio, porque no, la verdad no te hablo de manual, porque no tengo manual, no vengo ni del escritorio ni de ningún lado, vengo de la calle, lo que te contaba al principio. Y en la calle y en ese negociado y en esa charla se ve un potencial enorme. Y me ha tocado en los últimos años, por situaciones, tuvimos una linda que ahora va a salir, un núcleo de una inversión muy grande entre una empresa muy grande de afuera con una vinculada acá y que logramos vincularlo para que baje una inversión en Pinamar. Y a veces es simplemente atender la necesidad de uno para decir, che, tengo esto y cómo lo podemos juntar. Y me parece que eso es súper interesante. Y me pongo a hablar de esto porque surgió el tema de No, te hablar gusta aparte. del empresario. Me encanta la triangulación aparte, me encanta ese vínculo. Decir, che, si vos tenés esto y podemos ser mejor con la ayuda de esto, ¿por qué no vamos para adelante? Porque al fin y al cabo, todo potencia a Pinamar. Y vos no estás detrás de La Habana, de Pinamar Norte, vos estás detrás de Pinamar. Porque si no, después cuando las cosas faltan o salen mal, tenemos una mala temporada. La mala temporada, ¿quién la tuvo? ¿La Habana Pinamar Norte o la tuvo Pinamar? La tuvo Pinamar, por consecuencia, vos tuviste una mala, ¿no? No digo que sea el caso, ¿no? Digo, estoy diciendo un ejemplo. Entonces estamos todos detrás de un frente un poco más grande, que es la ciudad, y esa ciudad del lado que nos toca a nosotros, después la función pública tendrá que hacerlo del lado que le toca, tenemos que defenderlas de ese lado. Entonces es una lástima que si entre todos no podemos tender puentes más importantes para mostrar que estamos para recibir, nos lo perdamos, ¿no? Me apasiona eso, porque veo mucha falencia en eso, ¿no? Pasa que lo que vos ves del público y del privado muchas veces es un espejo. Puede ser. Porque la misma unidad que no tenés de parte del público o de la parte pública, Total. tampoco la tenés en el espejo porque es un síntoma de la sociedad. Por eso te ponía de ejemplo el ego hace un momento y lo hablaba, porque es la primera respuesta que sale, ¿viste? No, pero bueno, porque... El síndrome de la salamandra, yo Pero ya el ego trabajé está mucho. bien. No, déjame ir, no te voy a quedar tranquilo Bueno. en mi casa y hago hibernación tipo oso, ¿viste? 2 o 3 meses. No, pero capaz el ego desde el lado de no, o yo con ese no, porque él tal cosa, porque el otro tal otra, no, porque ya me hizo. No, bueno, pero pará, porque estamos hablando de recursos, de aunar. Hay veces que se pierde un negocio por no tener la fortaleza. Es como que yo te diga, vos, che, traigo un contingente de gente acá a comer y tengo 100. Y vos me digas,
no, no lo vamos a poder hacer en Pinamar Norte porque yo tengo 50 sillas. Y no te des el momento de decir, bueno, pará, lo que podemos hacer es, tengo 50 acá, pero Nacho tiene 50 enfrente, podría hablar con él y podríamos hacer algo todos juntos. Es más, podríamos en realidad llamar a Pedro y, ¿me entendés? Digo, eso a veces no sucede y pasa de largo una inversión o pasa de largo una oportunidad por no tener ese puente. Y a mí eso la verdad me da, eh, siempre mirándolo desde este lado, del lado del privado, me da muchísima pena porque hay un potencial gigante en desarrollo inmobiliario, en gastronomía, en hotelería, pero defendamos lo que nosotros queremos hacer, porque si salimos con un cartelito a la vereda que diga 2 alfajores, 2 pesos, sí, vos vas a vender, pero atrás hay otra cosa, ¿no? Digo, estaría mejor que vayamos todo el lado de defender como hablamos recién, ¿no? El polo entero. ¿Qué es lo que, te doy vuelta a la varita mágica? ¿Qué es lo que te gustaría que sea el buró o la asociación, o la cámara, o la red de contactos, o lo que fuere? Dame un ejemplo de algo que, aunque sea imaginario, podrías lograr si aunaras las fuerzas. ¿Qué es lo que te imaginas con potencial para atraer a... Es, pero es gigante. A ver, hace muy Es para poquito que, el es para que último. el que está enfrente o que no estás escuchando o el que te ve en la cámara entienda, porque muchas veces es muy difícil. Lo bueno de este espacio es que hay tiempo de sobra y lo manejás vos como vos querés y demás. Pero muchas veces querer desarrollar una idea es fácil, pero querer transmitirla es muy complicado. Sí, claro. Porque entre lo que vos decís, el mensaje y lo que llega del otro lado, ¿viste? Porque vos tenés una visión muy Sí, el grande contexto, ¿no? El entorno y el y contexto, tenés por que intentar supuesto. ver Sí. cómo se lo resumirías el que está del otro lado, porque me parece muy bueno lo que vos estás planteando para que lo entienda perfecto, lo pueda visualizar. Mira, tuvimos el año pasado, por ejemplo, tuvimos una invitación de una provincia, de Santiago del Estero en particular. Ellos funcionan con buró. Nos invitaron, manejado por privados, dueño de un hotel, el dueño de una empresa de tecnología, obviamente en una provincia en la que hay un aporte estatal muchísimo más grande que en otras, capaz, y que tienen herramientas, digamos, para promocionar, porque se les puso un estadio, se les puso un salón de convenciones gigante, bueno, llegan cosas, ¿no? Pero más allá de eso, ellos se mueven de manera de atraer cosas. El trabajo es atraer cuestiones hacia Pinamar, que también es un poco lo que vos decías recién, lo que puede hacer una asociación gastronómica, lo que puede hacer una cámara y demás, pero no es lo mismo hacerlo de una asociación que hacerlo desde una mesa privada que muchas veces ni siquiera necesita tener un título, ni siquiera necesita tener un buró. Simplemente necesita tener una mesa de trabajo y que todos tengan la misma idea. Porque a veces es mucho más fácil conseguir recursos mandando 10 mensajes que llamando a una reunión detrás de una asociación o detrás de un buró. Y ahí es donde yo veo Nosotros hace un tiempo tuvimos una propuesta de una empresa que tenía ganas de instalarse acá en Pinamar, pero que necesitaba hacerlo desde una base de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Y necesitaba sí o sí ingresar previamente en el proyecto. No podía venir una vez que esté el edificio hecho a alquilar un local. Necesitaba entrar de antemano. Bueno, nosotros los recibimos el año pasado, vemos, hablamos con uno, hablamos con otro. Y hace 2 semanas nos llamaron para que seamos los primeros en enterarnos de la noticia de que lo habían hecho. Va a ser una inversión grande en Pinamar, con un rubro distinto que no está, que no existe, y que nos va a elevar la vara. Entonces, cuando vos decís, pude hacer ese match, pudimos lograr, pudimos traer y traer esa inversión, que probablemente muchos lo hagan, yo estoy hablando de acá y en el medio hay 1000 cosas que van surgiendo en el minuto a minuto y se van trayendo. Pero creo que es muy importante, no sé, la semana pasada en Guade vino el vicepresidente de Atalaya, por ejemplo, ¿no? Y después de que él vino a dar una charla, surgieron un montón de alternativas para ver si hay algún desembarco. Entonces, son pequeños vínculos que hacen a la ciudad, que todos los empresarios lo tienen, pero que hay que aprender simplemente a atender el puente para hacerlo un poco más grande. Por eso vos me decís, ¿cómo funcionaría? No sé si, Así, no estoy haciendo, así como lo acabas de en una decir. mesa de trabajo funcionaría. Así como lo acabas de decir es Exactamente. perfecto. Yo creo que el que está del otro lado lo entendió bárbaro. Exacto. Y que en ese clima no tengas la obligación de decir vamos detrás de la asociación, vamos detrás de una persona, porque capaz que después hay que votar un presidente de esa asociación. Y después el presidente en 6 meses cambió de pensamiento y salió a decir algo que ya a vos no te representa. Entonces,
manejarlo de manera privada y empezar a mover cosas que generen a la ciudad, me parece que lo único que hace es reconocer al otro, porque vos reconoces que el otro tiene un potencial, entonces sí, che, traigamos esto porque Edgardo me va a dejar bien parado, por ende te estoy reconociendo, eleva la vara. Sí, ¿Sí? juntás individuos. Exacto. Triangular. Y triangulás con individuos. Exactamente. ¿Cómo surgió la idea de este evento que realizás? Pues ya no es el primero. El tercero, Este este año es el tercero, es el Pinamar Business Award. Surge de eso en realidad, de reconocer. ¿En qué momento dijiste voy a empezar con esto? Hará hace 5 años, porque de hecho el primer año teníamos todo muy pensado para hacerlo y después se terminó cayendo. Descansamos 1 año y medio de la idea y lo volvimos. Pero un poco todas estas ideas que te las estoy contando, cuando surge la idea del evento, digo, yo no puedo... ¿A qué se te ocurrió a vos? Sí, ¿Cómo era? yo no cómo puedo- fue? Viste que hay algunas ideas que se te parecen o se te estaban bañando. Pero la base es esta. Ujú. La base es decir, bueno, vos me conocés, yo soy inquieto, me gusta hacer cosas. Y la base surgió de esto, de decir, che, qué potencial que hay, qué bueno sería juntar, cómo sería la mejor manera de juntar. Y vos fíjate que nosotros con el reglamento de Pinamar Business Awards es, las cámaras nominan, son 12 cámaras que nominan, por ende estamos vinculando todo esto. Y nosotros lo que ponemos como organización son los rubros. Decimos, este año vamos a premiar esto, esto y esto. Las cámaras nominan, este año participaron 12, que creo que no quedó ninguna fuera de la de Pinamar, no sé si habrá quedado alguna, pero desde martilleros, ingenieros, gastronómico, hotelero, balnearios. Ellos nominan. Pero después, una vez que están los nominados, ahora de hecho está sucediendo en este momento, porque tienen tiempo hasta el 1 de mayo, el voto se da... Métanle que quedan 2 días. Hoy. No, hoy, bueno, Hoy, sale porque hoy. sale el primero. Hoy a las 10 de la Estamos noche. grabando el miércoles. Hoy a las 10 de la noche cortamos. El voto es entre pares y el lunes siguiente a la gala los votos se publican en una página web. De hecho, si ahora entran a la página web, ven los del 24 y los del 25. Vos fijate qué importante eso de ver, porque es la demostración perfecta de cómo un par puede reconocer a otro. ¿Sí? Más allá de que hay un montón de gente que se autovota. Vote por mí. Sí, y que Pero bueno, es parte de la democracia. es parte de la democracia y no está mal. ¿Quién es la mejor gráfica de Pinamar? Y la mía. Y uno aparte va a valorar el equipo de trabajo, sí, capaz que, bueno, votarte como empresario del año, lo que es particular, capaz que puede tener un poco más de debate, pero si vos, no sé, tenés un corralón bueno, No voy a tu votar equipo, con Rolando de frente porque soy magnánimo. o sí, o de como nosotros lo que tratamos de valorar es un periodo anual, en este caso es marzo 25, marzo 26, es importante también tener ese voto de conciencia, de decir, che, si este año de enfrente renovó todo el mobiliario, puso la vidriera nueva, invirtió un montón, armó un quincho cerrado para armar un lugar donde entre más gente, valorá. Si en el año estamos hablando de un reconocimiento anual, no el mejor de la historia, anual, ¿sí? Entonces... Jugó bien River, yo lo voy a votar a pesar que sea de Boca. Jugó bien River. Bueno, pero vamos a poner caso, digo, uno piensa que Messi es el mejor. No necesariamente Messi fue el mejor del 2025, de hecho no lo fue, sin duda no lo fue. Y nosotros el reglamento de Pinamar Business Awards lo copiamos del Balón de Oro de la FIFA. El reglamento del Balón de Oro de la FIFA es un reconocimiento entre pares. La FIFA dice, para nosotros estos fueron los 100 mejores jugadores del año y hace el filtro de los 100 y después le manda un sobre a cada uno y cada jugador tiene que votar. Y cuando se entrega el premio, al otro día vos ves a quién votó cada uno. Y vos ves a quién votó Messi, a quién votó Cristiano Ronaldo. Y te eleva la vara. Te eleva la vara que Messi diga, para mí el mejor fue, no sé, el Kun Agüero o quien sea. Porque te está reconociendo un par, que es mucho más importante que te reconozcan 5 en un jurado y que encima el premio carezca de validez porque digan, se le dieron a Tel. Porque también transformás un tema técnico en un tema popular. Exacto. Y el reconocimiento de una gestión empresarial, no sé si están todos capacitados para evaluarla. Los que sí seguramente están capacitados son pares. Vos estás capacitado para opinar sobre la gestión empresarial de un colega tuyo, porque vos sabés lo que duele, vos sabés el esfuerzo que hay atrás de todo eso, ¿sí? Capaz que el cliente de a pie puede evaluar en realidad otra cosa, puede evaluar, no sé, quién tiene la comida más rica, pero la otra parte la ves vos que estás ahí. Entonces creo que uno como empresario se siente muchísimo mejor cuando el reconocimiento te lo da un par. Cuando surge la idea dijimos, che, ¿largamos directo o hacemos algunas charlas previas?
Y nos tomamos el tiempo de hacer charlas con 10, 15 empresarios que tenemos buena relación, así como estoy hablando con ¿cómo te sentirías vos? Si tendrías que hacer esto, si te reconocería a alguien, si tendrías que votar a alguien, si a su vez tu voto después se conoce. No, la verdad estaría buenísimo. Que nos podamos juntar todos estaría buenísimo. Ok. No tuvimos mala de nadie. Dijimos, bueno, vamos, ¿qué va a pasar con los votos? Imagínate que en el medio tenés un corralón votando a un desarrollo inmobiliario que está en una categoría con 5 más y los 5 son clientes de él. O sea, ¿entendés? Y tiene que decir, para mí es mejor él. O la empresa loteadora tiene que votar ¿me entendés? Digo, hay mucho de eso y está bueno. Y creo que todavía nos falta todavía un poquito de recorrido para dejar de lado 100% el amiguismo, porque obviamente pasa también que, bueno, lo voto porque... Dice los edificios, Claro. votate al otro. No, Hizo 3 casas. o porque lo quiero, no, es mi amigo de toda la vida y lo quiero y lo voto, y tratar de ir al voto netamente consciente y decir, no, che, votemos de verdad que nadie se enoje y démosle un voto a este que en este año renovó todo, invirtió un montón de plata y la verdad que fue una buena propuesta y voy a decir, bueno, este año le doy un voto a ese. Deberíamos llegar a eso. Y en el medio sucede algo increíble, que son los sponsors que nosotros traemos al evento. El evento es para 350 personas, el nicho es muy chiquito porque es Pinamar, en una comunidad empresarial, no es popular. ¿En dónde lo hacen? En el Howard Johnson de Madariaga, de Cabildo Madariaga, que bueno, a veces siempre nos dicen, y bueno, pero se hace Madariaga. Sí, la verdad no encontramos otro lugar, es otro punto en el que nos podríamos meter. Pinamar no amerita para tener un centro de convenciones. ¿No consiste en ningún restaurante o no tienen tamaño necesario? Sentamos 360 personas nosotros. En formato gala. Y no tenés. ¿Sí? Con un escenario, con una pantalla de 6 metros en el fondo, con una alfombra roja en el medio, con las cámaras, Telpin transmite a 6 cámaras, los camarógrafos pasando. No es fácil conseguir un lugar. Sí, porque si lo haces, por ejemplo, en el Teatro de la Torre, no puedes dar nada para comer. Claro, sería en formato auditorio, ahí sí. Sería un formato tipo. Claro, ahí podría ser, que es lo que hacemos con la entrega de diplomas. Nosotros la entrega de diplomas la hacemos en el auditorio de UADE, formato auditorio, y ahí sí, la gente pasa, recibe y se va. Pero cuando vos haces a lo Martín Fierro, con la comida, con la bebida, con todo... Eso es bien argento, porque la gala que se hace en Cannes, en Coso y todo es... Son todas formato teatro, claro. Es formato teatro, Sí. es todo que vos vas ahí, me estoy dando cuenta ahora. No. El lugar donde vos te sentás a comer y demás, y la mesa y todo eso es bien argento. Bien argento, sí. Y aparte es lindo, conecta. De hecho nosotros, la gala comienza a las 8 de la noche y de 8 a 9 y media es en la recepción del Howard de a pie, con una copa y de a pie. Ese momento es hermoso, porque ahí tenés la charla de verdad, porque después uno pasa al salón y te sentás en la mesa con la gente que vos elegiste. Pero en la anterior es donde se empiezan a reconocer las caras. Y ese momento me parece como el que hay que, cuando vos me decías la varita, ese momento en el que están todos nivelados, porque ahí no hay ninguno, más o menos, si estás ahí adentro es porque te reconoció alguien, porque estás dentro del ecosistema empresarial de Pinamar, insisto, más todos los que faltan, por una cuestión que tiene que ver netamente con la organización, por ejemplo en rubros, porque hay rubros que no existen. De hecho vos me decías, ¿cuál es la mejor gráfica? Yo no tengo rubro, o sea que no... bueno, pero yo decía como... No, pero o hay un montón de rubros que quedan, o los profesionales, por ejemplo, que no están, la salud que no está, digo, es netamente comercial, pero dentro de lo que es ese nicho, están todos interactuando, hablando, diciendo, ¿cuánto hacía que no te veía? A mí me ha llegado gente a decir, yo el otro día estuve hablando, qué piola ese tipo, nunca había hablado. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo que Juancito nunca había hablado con Pedrito? No puede ser, ¿viste? Vos decís, y nunca se habían cruzado. Y sin embargo, nos pasa a nosotros, el colegio suele ser un nicho, la vereda, la puerta, y a veces no te hablas, o no te cruzás, o te tocás así, no te saludás. No, yo del auto no bajo, ya desde que mis chicos son grandes se bajen ellos. Claro. Hermano, porque la verdad yo estoy trabajando mientras... Sí, claro, ¿viste? Y no pasa, o si te cruzás con alguien, capaz te pones a hablar de los chicos, del colegio, del clima, pero no de, che, qué bueno el local que abriste, me gustó, sí, bueno, y capaz que después de eso es, bueno, me tengo que ir, pero juntémonos a tomar un café, y empiezan a surgir cosas. Esa es la varita que vos me decías, lo que sucede en la recepción del BIN. Después pasan adentro del salón, la premiación es linda, todas lo disfrutan, el que gana camina por la alfombra roja sabiendo que todos los que están ahí, o por lo menos en su mayoría, respaldaron que el tipo gane. No fue un jurado de 4 personas diciendo, este año gana tal. Hay un respaldo. Eso también le da una validez
Y después suceden cosas fabulosas, porque en el después es el vínculo de que este se conoció con este y generaron algo nuevo, el ploteo en el vallado inmobiliario de que salieron ganadores y que eso lo comunican a otros lados. Y creo que debe ser uno de los pocos momentos en lo que le podemos mostrar al resto de la Argentina o a quien sea la comunidad empresarial que tenemos. Porque viene Mariano Yudica que conduce y los nombra uno por uno. Y cuando los nombra dicen lo que hay y somos Pinamar. Digo, no sé cuántas ciudades están para hacer o para mostrar ese frente empresarial que tenemos nosotros. Insisto, sigo viendo que hay muchas islas y que creo que deberíamos tender un puente para mostrarnos más como empresariado en conjunto y no como empresario, porque la fortaleza sería múltiple, ¿no? Y sería mucho mayor. Que vos viniste en el 2005. No, 2005 abrí el negocio allá en Buenos Aires, me vine para acá 2012. Vos viniste en el 2012. ¿Con qué Pinamar te encontraste en el 2012? Ya pasaron 14 años. Sí, y creo que en el medio de la pandemia, que creo que multiplicó 10 años más, porque la ciudad cambió notablemente, ¿no? Yo vine acá a Pinamar, siempre cuento una anécdota fabulosa. Empecé a conocer gente y me agregaron a un grupo de cheques rechazados. Me pareció fabuloso, pero te lo cuento. Pero ¿de gente que tenía cheque rechazado o de gente que Claro, no, le habían rechazado un cheque? Entonces, ¿qué te decían? Porque claro, en ese momento, ahora está volviendo un poquito, pero en ese momento hacías papelito, no existía ni el e-cheque, entonces era papelito a 120 días sin problema. Entonces, en cuanto apareció uno rechazado, lo ponían ahí en el grupo, mandaban la foto y decían, mirá que Edgardo Paso me tiró un volador. No, yo no tengo cheque rechazado. Y entonces lo pongo como ejemplo porque me pareció fabuloso desde el lado de, wow, entré en una comunidad muy chica. Yo venía del conurbano, o sea, ya te conocés con lo de tu manzana y lo demás, viste, no conozco a nadie. Y acá era como que cuando vi eso digo, wow, esto es un pueblo en el que todos se conocen y en el que cualquier macana que te mandes, esto hace, o sea, tanto para abajo como para arriba, va a ser bien. Y ahí entendí que dije, bueno, en mi laburo yo venía muy focalizado a trabajar, aparte no vinimos con inversión, no vinimos con nada, de hecho mi mujer fue a trabajar de empleada en el local de mi primo, que tiene un local de ropa en Ostende, y arrancamos ahí, ¿no? Y cuando vi eso digo, bueno, es una oportunidad enorme, porque esto que estoy viendo en este grupo quiere decir que si uno hace las cosas bien, en este grupo nunca va a estar, por ende va a estar en el otro, que es el de recomendaciones, es decir, llamar a Matías. Y pasó eso, ¿no? Entender eso. Y me encontré con ese Pinamar. ¿Te costó mucho hacer clientela o fue relativamente No, rápido? la verdad que no. La verdad que no. Entro en un rubro también en el que tampoco no vine con, no sé, con un restaurante que había un montón de opciones. La verdad que en ese momento éramos pocos los que, lo que brindábamos el servicio de gráfica, más allá de mis colegas, y nos pudimos acomodar a un nicho. Creo que no, cada uno con su cliente y cada uno con su manera de trabajar y con su forma con sus trabajos. Y empezamos a crecer. Nosotros arranqué en una habitación de la casa que alquilé. Después quería tener un lugar neutral para recibir clientes, pero no me daba para tener un local, así que alquilé una oficinita en el lago, era cerrada arriba, y ahí empecé a recibir gente. Y después tuve la posibilidad de ir a la Galería Naya, es cuando Pinamar S.A. la empieza a desarrollar, que no era nada, porque estaba en nada, pero a mí me daba la oportunidad de tener un local con vidriera. Y después, bueno, empezamos a trabajar ya un poco más fuerte y, bueno, ahora tenemos local, taller y pudimos crecer un poco más. ¿Cómo te gustaría que sea la proyección en los próximos años de tu rubro? Eh, ¿Te ves, seguís viendo ahí es o un rubro. querés salir ya? No, es un rubro que me gusta, necesario. Yo siempre digo que me gustan los rubros que tienen un valor agregado. Me costaría muchísimo competir en un rubro sin valor agregado. Llámese un supermercado, por ejemplo, en el que va solo por precio, ¿no? O en algo. Es que lo que vos decís es muy profundo porque el comercio, si no está de la mano del servicio, va a desaparecer. Porque se lo va a comer uno más grande. Sí, o la tecnología. Vos fijate que antes era, bueno, compro zapatillas porque, no sé, porque este tiene zapatillas mejor, y hoy el negocio que lo vende ya con Mercado Libre es imposible competirle, porque lo tenés al otro día. Antes era un problema de distancia, de tiempo, ahora lo tenés al otro día. En precio, probablemente la casa de zapatillas o de ropa o el que sea, casi lo tiene al mismo que lo puede vender en Mercado Libre o hasta incluso más caro.
Entonces es como que el producto que no tiene valor agregado cada vez está más difícil de comercializar. Por eso, o sea, ¿cuál es el key de la cuestión de lo que vos estás planteando? Que era lo que yo decía antes. Si yo voy a la casa de Open Sport y en Open Sport me atienden bárbaro, me asesoran bien, ahí tengo un valor agregado. Sí. ¿Por qué? Porque es parte del servicio de la atención, parte de la venta. Si yo voy a la zapatillería Juanito y Juanito dice es ese, fíjate si te queda, Sí. yo ahí no vuelvo. Y o hasta lo compro incluso por todos estás lados. mencionando un rubro en el que el valor agregado ahí solo sería la atención, porque el producto no tiene valor agregado. Correcto. ¿Entendés? Diferente de, no sé, la gastronomía, por ejemplo, que tiene un valor agregado. Que Obviamente es parte del esa servicio. experiencia, Te sentás acá, te tienen que atender bien, tenés que tener un lugar lindo, el Exacto. vidrio tiene que estar limpio, la mesa tiene que ser cómoda, la música agradable. No tenés comparativa. No. La zapatilla Nike en el Open, en el Mercado Libre o en Juancito es la misma y hay gente que se mueve por quién la tiene más barata, compro acá. Por eso el comercio, si no está de la mano del servicio, desaparece. Exactamente. O sea, no desaparece el comercio, desaparece el más chiquito porque se lo come el más grande. Exactamente. En mi rubro me gusta eso y a su vez tenemos desafíos tecnológicos todo el tiempo, máquinas que vos invertís y que a los 5 años no existe más. O sea, no sé, el cartel corpóreo antes era de una manera y ahora si no tiene luces no existe. Entonces pasó, o el plotter de corte en su momento eran las letras recortadas en la vidriera y hoy si no está impreso con un degradé de colores, ya no. Entonces, bueno, te tenés que ayornar todo el tiempo. No te podés quedar, tenés que ayornarte todo el tiempo con diseño. El diseño hoy, antes el diseño gráfico era un valor agregado y vos lo podías cobrar y materializar. Y hoy con la inteligencia artificial a nosotros nos llegan unos diseños, vos decís, ¿cómo lo hiciste? No, lo hice con el celu, y, ¿viste? Y bueno, con todo eso hay que ayornarse. Me gusta ese desafío que propone el negocio. Y la realidad es que no sé dónde lo veo, porque capaz que siento que es un rubro que puede llegar a ser abatido por la tecnología en unos años. Sí, puede llegar abatido por la tecnología en función que la gente la adopte la tecnología. Hoy la IA es un cuco que. La IA es un cuco que mucha gente no tiene la más pálida idea para qué sirve. Rascan la pinturita de la pared en vez de construir el edificio o el rascacielos. O sea, la IA para mí es la oportunidad para abrir con una llave para abrir una puerta de oportunidades infinitas. Yo con IA, vos dame el tema que vos quieras, dame 3 días y yo soy un enfermo, ¿no? Tengo Sí. 4 diferentes, 2 de ellas son de plan máximo y trabajo un montón con ellos. Pero la capacidad que vos tenés de desarrollo, que si el que está al lado no la aplica, te lo comes. Lo comiste. Porque Sí. es lo mismo ejemplo que vas con el servicio. Entonces, Es una revolución tecnológica. es una magnífica. revolución que es bárbara y el que la sepa aprovechar se va a comer al que no. Tuvimos una anécdota fantástica el año pasado. En la entrega de diplomas de UADE viene Horacio Llobet, que seguramente lo conocerás, el creador de este videojuego para tomar gente. Y Tuve entonces, una charla que dio cuando estuvieron con los de Wadi. claro, bueno, estuvo ahí. Bueno, Explicaré cortito para el que está del otro lado, que hace unos cuestionarios y unas cosas y hace un jueguito, no me acuerdo cómo. Claro, es una especie de, no recuerdo el nombre correcto del Nayawan o algo así, es suplanta como al psicotécnico en el que cualquier persona puede hacer un videojuego y de ahí vos podés no solo detectar si es apto con un informe, con algoritmos que ellos te dan, si para tu empresa es apto, sino dentro de la empresa. De hecho, Martín Yesa lo utilizó en la municipalidad de Pinamar en su primer mandato, mover si capaz vos estás en un área en el que serías mucho más productivo en otra área y moverte a otra área. Bueno, el tipo venía a dar una charla sobre inteligencia artificial y sobre esa cosa muy interesante. Entonces, el día anterior me llama y me dice, no, yo lo que quiero llegarle al comerciante es que entiendan que esto fue el año pasado, en este último año la inteligencia artificial explotó, ¿no? En ese momento no tanto, que entiendan que la inteligencia artificial está a la mano de cualquiera. Entonces yo le digo, ¿sabes que te quiero comentar una anécdota que me pasó en la gráfica? Y muy rápidamente te la cuento para no demorar, pero viene un cliente y me pide una gigantografía de Sergio Denis, porque la mujer era fanática de Sergio Denis y quería hacerle una sorpresa de cumpleaños con una maqueta de Sergio Denis tamaño real. Entonces quería Sergio Denis. Se me ocurrió algo que no puedo decir. Es muy buena. No, aparte, ya fallecido el año pasado. En tamaño real, con saco blanco, como estaba él, ¿viste? Bueno, y había que conseguir una foto en tamaño real. Bueno,
tenía 2 chicas que diseñaban en ese momento en el local, chicas jóvenes, sub 30, que gracias que sabían quién era Sergio Denis, lo primero que uno hace es googlear fotos. No se podía conseguir una foto en buena calidad de Sergio Denis. Entonces viene y me dice, che, Mati, mirá, no puedo conseguir. Le digo, bueno, hablarle al cliente y decirle a ver si la tiene él alguna, si la consigo, que no sé, pero no la tenemos. Bueno, empezamos a hablar hasta que en un momento me dice, che, una amiga me dice que se la pida al ChatGPT. Insisto, contexto, abril 2024. No era lo mismo que ahora, pasó un año nada más, pero no estaba en el teléfono de todos. 2025. Perdón, del 2025. No estaba en el teléfono de todos el ChatGPT. Bueno, dice, le pide la foto y se la hace. Digo, wow. La ponemos a imprimir en el plotter de impresión, 1,70 m, que era la altura real de Sergio Denis, me sale toda pixelada la foto. Entonces me dice, qué lástima, me dice, porque si hubiera estado buena en calidad. Entonces le digo, bueno, pero si te la hizo, pedile que te la mejore, que en una vez, mejorala para impresión en alto formato, no sé qué. Sale la impresión gigante. Termina Horacio Llobet en Guado dando la charla con la foto en el cumpleaños de la marquesina del cartel de Sergio Denis en tamaño real. Y él me hace una pregunta a mí, me dice, te hago una pregunta, ¿vos qué sentiste cuando viste eso? Entonces yo, en tono jocoso y de chiste, le digo, que tengo que echar a la diseñadora, le digo, porque eres... Claro, me dice, es un error, me dijo. Vos lo que tenés que hacer es que esa chica potencie en esa herramienta, porque entre el conocimiento de ellas y la herramienta fantástica que tienen, van a hacer 10 diseños en el tiempo que antes te hacían uno, ¿no? Y no renegar de eso. Y las diseñadoras no tienen que renegar de esa herramienta como algo que las viene a suplantar, porque eso le pasaba a mi abuelo cuando le trajeron la máquina de la revolución industrial. Ahora hay que potenciarlo. Y termina lo que iba con una frase en la que dice, los grandes líderes del futuro van a ser aquellos que tengan todas las preguntas y no todas las respuestas. Y es un poco esto que decías vos recién. Yo me puedo poner con la IA y si tengo todas las preguntas correctas, voy a armar algo fabuloso, ¿no? Sí, no solamente las preguntas, porque a veces cuando fue el tema de Pinamar 2050, yo quería analizarlo muy profundo y había temas que me superaban en capacidad técnica o psíquica o como Carrancho se llame. Entonces, en un momento, digo, explícamelo. No lo entendía. Entonces, digo, explícamelo como si fuera un imbécil. Claro. Soy un O un imbécil niño. que no lo entiende. No, Claro. yo no uso niño, yo soy imbécil. Bueno, yo soy un imbécil, explícamelo. Y a partir de a partir de ahí, digo, bueno, ahora empecé a complicármela. Claro. Porque hacer las preguntas correctas no es simplemente agarrar y decir, porque la hermenáutica del acoso, no, es simplemente agarrar y decir, explícamelo, claro. explícamelo para que yo lo entienda, ¿no? Que no te das cuenta que no lo estoy entendiendo. Exacto, y que no, Guíame paso a paso para que yo vaya, porque a medida que vos lo vas haciendo, vas aprendiendo. Entonces, eso es fantástico. sí, incluso ponerlo en contexto. O sea, explícamelo a mí que me dedico a tal cosa, que soy, por ende, explícamelo desde esta óptica. Explícamelo ¿no? con alfajores, porque no. Porque no es lo, claro, o no es lo mismo explicarme, che, explícame este estudio médico, soy el paciente, o estoy estudiando medicina, explícame esto. El contexto es diferente. Pero bueno, son herramientas fabulosas, por eso me preguntás cómo va a estar en 20 años el negocio, la verdad que no lo sé. Bueno, pero ¿cómo te gustaría? ¿Qué es lo que te No, gustaría? me encantaría que se mantenga, trabajamos bien, tenemos una fidelización muy grande de clientes, buena en la que estamos día a día. También desde la imagen, porque lo nuestro no es solamente hacer el cartel, es ayudar a comunicar. Y en eso ayudar a comunicar a mí por lo menos me encanta porque entra esta charla de decir, bueno, pero vos qué querés lograr, qué es lo que querés. No es solamente venir y ponerme el cartel, no, porque quiero llamar, bueno, te armamos algo para generar esta acción. Estudié publicidad, estudié periodismo, me gusta eso. Y en el business pasa lo mismo con los sponsors. O sea, podemos venderle a los sponsors porque tenemos un producto de empresarios atractivos para esos sponsors. Porque como te decía antes, el sponsor no viene ni por la tele, ni por el evento, ni por el premio. Viene porque quiere interactuar con la gente que está dentro. Y nosotros tenemos la llave para decirle, vení que te lo presento. Entonces, esa es la fortaleza que hay que entender de Pinamar, ¿no? Pinamar está muy fuerte. Y a veces yo escuchaba la frase, no, porque Pinamar es una isla, ¿viste? Y con una liviandad. Pinamar es una isla. Somos el Principado de Pinamar. Y bueno. Entonces, hay que mantenerlo. Exacto, exacto. Y hay que explotarlo, ¿no? Tratar de que no se implosione, que explote, ¿no? Y creo que en eso hay mucho para hacer, potenciarlo. Sí, creo que
hay mucho todavía para hacer, mucho para desarrollar, pero no olvidándose de lo bueno que se hizo. Por eso te lo mencionaba antes, a veces siempre las charlas de café, las charlas de juntada, de empresario, el asado, el comerciante, el que se junta, siempre es de lo que falta, de lo que no está, de lo que no vino. ¿Y lo que vino? Pues ya nos quedamos lamentando todos los que no vinieron, pero ¿y los que sí vinieron? Los que sí siguen viniendo, los que sí siguen invirtiendo. O sea, ir en base a lo que se construye y de ahí ir por más. ¿Qué podemos hacer? Vamos por más, ¿viste? Es largo. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, muy agradable. Está bueno que generes estos espacios. Llega un momento que te olvidas de que están las Claro, cámaras. sí. Por eso el reglamento es: si hay algo que no te gustó, vos avisame después y lo cortamos. No, para nada. Hay que ser. Es una regla también ser medido con lo que uno dice. Porque a veces, en esto que hablamos de tender puentes, hay lugares en los que no podés editar. Y lo que dijiste, lo dijiste. No, es la diferencia entre salir en vivo o hacerlo de esta manera, ¿no? También. Sea transmitido o sea en un café. Porque a veces en un café decís algo que tiene mucha más importancia de la que vos crees que diga, ¿no? Pero bueno, está bueno. Te felicito por el espacio. Muy agradable todo. Muchísimas gracias. A vos. Feliz Día del Trabajador y nos vemos el lunes. Hasta luego.